Hola, un saludo a todos. Yo soy su amigo, el doctor Armando Cárdenas, médico especialista en ortopedia y traumatología y experto en temas que tienen que ver con el desgaste de la rodilla y de la cadera. En esta ocasión les quiero hablar acerca de una opción de tratamiento para todos aquellos pacientes que sufren de una artrosis de rodilla. Y me refiero al tema de la viscosuplementación de la rodilla con ácido hialurónico. Pero antes es importante dejar claros algunos puntos. Primero vamos a dar una definición acerca de lo que es la osteoartrosis de la rodilla. El siguiente punto que vamos a tocar es entender qué es el ácido hialurónico y qué función desempeña. El siguiente punto es saber qué es la viscosuplementación, cuáles son las indicaciones de este tratamiento y qué beneficios puede esperar un paciente que se somete al tratamiento de la viscosuplementación. Empecemos pues por la definición. La osteoartrosis de rodillas se refiere al deterioro y pérdida del espacio articular en las fases tempranas de la artrosis de la rodilla, seguida de una formación de osteofitos y deformidad de la articulación de la rodilla en fases más tardías. Veamos a qué se refiere esta definición y empecemos por ver una radiografía de un paciente sano para entender cómo se constituye la articulación de la rodilla y cómo podemos apreciar radiográficamente la presencia del cartílago. La rodilla está constituida en primer lugar por el fémur, que es este hueso, en la parte superior. En la parte inferior tenemos la tibia y este fondo, esta mancha que ven en el fondo de la radiografía, es la rótula. Sabemos que este paciente tiene un cartílago sano porque hay un espacio simétrico tanto en la región lateral como en la región media de la rodilla. Ahora veamos la definición de gonartrosis en una radiografía de un paciente con este problema. Dijimos que el cartílago se distingue porque es simétrico en ambos espacios, tanto en el medial como en el lateral. Pero en esta radiografía vemos un espacio lateral conservado y un espacio medial de la rodilla estrecho. A esta reducción del espacio es lo que vamos a conocer como desgaste del cartílago. Este desgaste generalmente ocurre en fases tempranas, grado 1, grado 2, seguido de la formación de osteofitos. Los osteofitos son este incremento en el borde de la articulación. Estos picos es lo que vamos a conocer como osteofitos. En este caso hay un osteofito en la parte lateral de la tibia, un osteofito en la parte medial y un osteofito en la parte medial del fémur. Pero este problema de tener una rodilla sana a pasar a un problema de desgaste de la rodilla no es un proceso que ocurra en horas, en días o semanas. Es un proceso que lleva de meses a años y pasa por 4 diferentes etapas. Veamos. En la etapa 1 empieza a haber una reducción del espacio. Si recuerdan, un paciente se distingue por tener un cartílago sano cuando ese espacio es simétrico tanto en la parte medial de la rodilla como en la parte lateral. En el grado 1 empieza a haber una reducción. Si yo veo este espacio medial de la rodilla y lo comparo con el espacio lateral, ya hay una reducción de este espacio. Empezó ya con desgaste de la articulación de la rodilla. En la fase 2, la reducción de ese espacio es francamente notable en comparación con el lado sano.
Esto es lo que le da la característica de grado 2, la reducción franca del espacio en comparación con el lado sano. En el grado 3, definitivamente ya no hay un espacio, sino un contacto estrecho entre el fémur y la tibia. A ese contacto estrecho le vamos a conocer como esclerosis subcondral. Y es lo que le va a dar la característica de grado 3, además de que ya se empiezan a formar los osteofitos marginales. ¿Recuerdan? El aumento en el borde de la articulación es lo que conocemos como osteofitos. Y finalmente, en el grado 4, además de todas las características que hemos mencionado, hay una deformidad angular. Se empieza a angular esa articulación, y esta deformidad angular es lo que le va a dar la característica de grado 4. Ahora vamos a pasar al siguiente tema de definir qué es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que va a estar localizada de manera natural en todas nuestras articulaciones dentro del líquido sinovial. Y se preguntarán, ¿dónde hay líquido sinovial? Bueno, hay líquido sinovial dentro de la rodilla, hay líquido sinovial en la cadera, en el tobillo, en todas nuestras articulaciones hay líquido sinovial. El ácido hialurónico le va a dar las características de viscosidad y elasticidad a este líquido sinovial. Si queremos entender más claramente cómo es ese líquido sinovial, pues es muy similar a la clara del huevo. Toquen ustedes la clara del huevo entre sus dedos y esa viscosidad va a ser muy similar a la que tenemos nosotros dentro de nuestras articulaciones en el líquido sinovial. ¿Y qué función cumple el ácido hialurónico dentro de las articulaciones? Bueno, pues tiene una función de lubricación, tiene una función de amortiguación y tiene la función de dar un soporte nutricional a los condrocitos, que son las células del cartílago. Así que recuerden, cada vez que caminamos, brincamos, saltamos, trotamos o corremos, el ácido hialurónico que está presente en el líquido sinovial de nuestra articulación es el que juega un papel importante en la absorción de esos impactos que se presentan al desarrollar las actividades que mencionamos. Y ahora, entonces, ¿qué es la viscosuplementación? Pues la viscosuplementación se refiere a la sustitución del ácido hialurónico natural por una sustancia artificial conocida como viscosuplemento, que no es más que el ácido hialurónico producido de manera artificial. Y entonces se preguntarán, ¿cómo es que hacemos la sustitución del ácido hialurónico natural por uno artificial? Efectivamente, adivinaron. Llevamos a cabo un procedimiento que se llama infiltración intraarticular, que no es más que una inyección a través de la articulación de la rodilla, y en esa jeringa va el ácido hialurónico artificial conocido como viscosuplemento. Ya sé que están pensando lo doloroso que puede ser. Sin embargo, déjenme comentarles que en manos experimentadas es un procedimiento muy seguro y con muy poco dolor. También se estarán preguntando por qué habrá la necesidad de sustituirlo. Bueno, el ácido hialurónico empieza a perder esas características de elasticidad y de viscosidad, y por lo consiguiente pierde su capacidad de amortiguar, de lubricar y de absorber el impacto cuando empieza a haber un desgaste del cartílago. Por ese motivo es importante hacer la viscosuplementación.
Pero, entonces, ¿en quién está indicado la viscosuplementación? ¿En todos los pacientes que tienen artrosis de rodilla? La respuesta es no. No todas las fases de artrosis de rodilla son candidatos a la viscosuplementación. Entonces, el grado 1 sí es un paciente buen candidato a recibir el tratamiento, porque apenas empieza con una reducción del espacio articular. Tiene conservado una gran parte de su cartílago. El grado 2 también es un buen candidato, ya que a pesar de que ya hay una franca reducción del espacio, sigue habiendo presencia de cartílago que podemos utilizar para mejorar la capacidad de absorción y de lubricación y de amortiguación de los impactos. Y el grado 3, a pesar de que ya hay un contacto estrecho entre el fémur y la tibia en una de sus porciones, siguen siendo buenos candidatos, aunque los efectos del tratamiento no van a ser tan notables como en el grado 1 y el grado 2. El grado 4 definitivamente no es una fase que sea ideal para recibir este tipo de tratamientos. En estos pacientes con este grado de avance, lo ideal es el tratamiento quirúrgico mediante un reemplazo total de la rodilla. Es importante hacer mención que entre más temprano sea la fase en que se detecta al paciente, los resultados de la viscosuplementación serán más notables y satisfactorios para el paciente. Además de los cambios radiológicos que ya mencionamos, el paciente pues debe estar presentando los síntomas de una artrosis de rodilla para ser candidatos a una viscosuplementación. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, pues es un paciente que presenta dolor, es un paciente que presenta rigidez, entendiendo por rigidez la dificultad para iniciar un movimiento, y que es muy notable en los pacientes al momento de que se levantan o de que se despiertan por la mañana. También es notable la limitación funcional, caracterizada por la dificultad para subir y bajar escaleras, la dificultad para subir y bajar de un coche o para levantarse después de estar sentado. Como mencionamos anteriormente, la historia natural de la enfermedad de la artrosis de rodilla no es un problema que suceda en días o semanas, es un problema que se establece a lo largo de la línea del tiempo de meses a años. Generalmente el paciente, al notar los primeros cambios del desgaste de la rodilla, recurre a su valoración por diversos especialistas de la salud, siguiendo las recomendaciones más comunes, como es el uso de antiinflamatorios, control de peso, ejercicios de terapia física y rehabilitación, seguida en algunos casos del uso de los esteroides, y en muchos otros casos también se puede recurrir a terapias alternativas como la aplicación de ozono. Sin embargo, la viscosuplementación con ácido hialurónico siempre dará buenos resultados en los grados 1, 2 y 3 de la artrosis de rodilla. Recuerden que cuando es un grado 4, ninguna de estas terapias podrá controlar los síntomas, por lo que estos pacientes son candidatos en esta etapa a un reemplazo total de la rodilla. Y bueno, ¿qué beneficios trae consigo la viscosuplementación en la artrosis de rodilla grado 1 y grado 2 y 3? El efecto más notorio es el control del dolor, el cual disminuye de manera significativa
posterior a que se restablece la capacidad de lubricación y amortiguación de la articulación, seguido de una mejoría en la función de la rodilla, entendiendo esta como la disminución de la dificultad para subir y bajar escaleras, disminución de la dificultad para subir y bajar del coche, mejora la rigidez, pero también mejora la calidad de vida, retrasando la necesidad de una cirugía hasta por 5 años cuando se administra de manera anual esta terapia, y sobre todo si se detecta en las primeras fases de la enfermedad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Espero haber podido dar respuesta a varias de sus dudas, y si quedó alguna, con gusto nos las pueden hacer saber a través de mi correo mdcardenas@caleriRey.page, o pueden agendar una cita al teléfono 5868-4039 o enviarnos un WhatsApp al número telefónico 5532030518. Estamos para servirles. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.